Invitado de hoy, Luis Brito García, escritor, humorista. Mejor dicho, Luis es todo. Yo recuerdo que Cotepa Delgado decía que tú eres una especie de mutante. A mí me parece que tú sales de una obra de Borges, ¿no? Por la acumulación de sabiduría, de conocimientos, tu capacidad para decir las cosas. Por eso eres el invitado hoy. A las puertas del Bicentenario. ¿Cómo analizar la historia, Luis? Tú eres un hombre desmistificador de todo, una capacidad para desmistificar todo. Sí, ¿Qué puedes hacer en esa materia como la historia? la historia hay que reestudiarla yendo a las fuentes directas. Hay que evitar la historia del chisme, que alguien dijo un chisme hace 2 siglos, otro lo repitió, se ha hecho una voz, entonces simplemente se pone a escribir la historia repitiendo esos chismes. No, hay que ir a las fuentes directas en lo posible, en primer lugar. En segundo lugar, valorar esas fuentes en función de un enfoque que yo prefiero, el de la lucha de clases y la perspectiva materialista. Hay luchas de los hombres por la distribución de los beneficios, de los privilegios, por explotar o no ser explotados. Entonces ese es un enfoque muy válido. ¿Y cuál es el enfoque de otros que se acercan a la historia? Mira, aquí ha habido muchos enfoques, la historia como redención, al estilo de San Agustín, que fue la de los cronistas. Es decir, aquí lo que sucedió era un proceso de salvar a las almas, aunque fuera matando los cuerpos, para llevarlos al cielo mediante la conquista. De allí una historia épica que confundía la historia con los 14 años, las 2 décadas de lucha por la independencia, ¿no? Y que prácticamente no dejaba más nada. Una historia positivista que de la última tercera parte del siglo XIX, que nos veía desde un punto de vista racista muy grave. Indígenas, africanos y mestizos serían inferiores. La mezcla de ellos con los blancos peor, porque además supuestamente veníamos de los españoles, a los cuales tampoco les atribuyen genéticamente y de manera racista propiedades muy relevantes. Todo eso es mentira, según la ciencia contemporánea. Y después, esa historia positivista entonces anuló la historia anterior. El siglo XIX no existió, había solo personalismos en función de legitimar las dictaduras andinas y sobre todo la de Juan Vicente Gómez. Ese legado fue recogido por cierta historiografía ADECA. Dice, por ejemplo, Salcedo Bastardo, mira, antes de la fundación de ADECA están perdidos 1,5 siglos de historia de Venezuela. No hubo partidos, esos no eran partidos, eran grupos de amigos, etcétera, etcétera. Es decir, que la historia se inicia con Acción Democrática. Sí, pero tranquilamente se dice así. Solemnemente. Se crearon una serie de mitos que yo analizo en mis libros, en La Máscara del Poder y La Lengua de la Demagogia, de que, por ejemplo, antes de Acción Democrática no hubo partidos, mentira absoluta, que no hubo sindicatos ni luchas sindicales, pues los hubo y muchísimos, que no hubo presidentes elegidos por el pueblo, como 14 presidentes elegidos por el pueblo antes de la fundación de Acción Democrática, pero se crea así un mito, un conjunto de lugares comunes que se repiten acríticamente. Afortunadamente, la historia de la interpretación marxista, clasista de las luchas se ha ido imponiendo, tuvo magníficos exponentes como Carlos Irazábal, Federico Brito Figueroa, y actualmente hay un renacimiento de esa historia que trata de estudiar áreas vetadas como el siglo XIX, por ejemplo, ciertos aspectos de la independencia que han sido ocultados, y nuestra historia contemporánea, que esa es la gran área ciega a la cual nadie quiere referirse, en parte porque no da prestigio dentro de la historiografía tradicional, en parte porque los archivos están sellados, los cuerpos represivos y los tribunales no dejan investigar los expedientes relativos a las luchas sociales de la segunda mitad del siglo XX, a la represión, a pesar de que la Constitución tiene un mandato de transparencia para todos los archivos de la administración pública. Sí. Pero ahí se está luchando por arrojar luz sobre esas áreas ciegas. Pasado mañana es 5 de julio. Bicentenario de la independencia. ¿Qué fue realmente la independencia? Mira,
La independencia fue en principio un proyecto de emancipación, en el sentido de cortar los vínculos con la metrópoli, con España, pero que la sociedad quisiera exactamente igual. Se prohibió la trata de esclavos, pero se pretendía seguir con la sociedad para unos pocos privilegiados. Bolívar... Lampedusa. Sí, Lampedusa, el gato pardo. Bolívar, con su acción, y eso lo he estudiado yo en mis libros sobre el pensamiento del Libertador, hizo un cambio radical en esa perspectiva. Liberó a los esclavos, liberó de sus servidumbres a los indígenas y les reconoció las tierras de los resguardos. Fíjate tú qué importante. Redistribuyó las propiedades confiscadas entre sus soldados, o por lo menos hizo un plan para la redistribución total de tierras entre los luchadores de la independencia. Eso hubiera significado de cumplirse una reforma agraria que nos hubiera evitado más de un centenar de guerras civiles. Bolívar hizo una gran reforma económica y social que, sin embargo, a su muerte quedó sin efecto. Pero el acento se colocó en lo épico. Se colocó en lo épico a tal extremo cuando Baral escribe su historia de Venezuela, que es magnífica. Bueno, resulta que las 2 décadas de la independencia ocupan más espacio que todo el resto de la historia de Venezuela. Y hubo grandes discusiones y polémicas en el Congreso de la época, porque mucha gente decía: yo debo tener un rol más importante, eso que se dice ahí no es mentira, el más decisivo allí fui yo. Imagínate tú debatiendo sobre un texto de historia en el Congreso, ¿no? Porque de eso dependía la legitimación de los futuros poderes de la República. ¿Qué ocurrió después de la independencia? Se instauró una contradicción que fue la república oligárquica, prácticamente en todos nuestros países. Sí, emancipación, pero se intentó seguir con la esclavitud, se intentó no reconocerle ningún derecho a indígenas ni a pardos, restringir los derechos políticos solo para una parte insignificante de la población, que era la que tenía propiedades o cierto nivel de ingresos. Eso era la exclusión, de hecho, de la inmensa mayoría de las personas, y contra eso insurgieron en nuestro país los movimientos liberales y una serie de movimientos en otros países. Esa fue la gran contienda del siglo XIX. Fue la característica de toda la región, ¿no? Sí, de toda la región, pero en algunos Ese fenómeno sitios, que tú señalas no solamente se plantea en Venezuela, sino en toda la región. En todos lados, en Colombia hay también ese debate, lo hay en Ecuador, lo hay en todas nuestras repúblicas, pero en Venezuela, en virtud de que éramos un pueblo levantisco, que había sido uno de los primeros motores de la independencia de una parte del mundo, eso vino a traducirse en la Guerra Federal. Ciertamente, antes de la Guerra Federal se fueron liberados los esclavos, pero de una manera muy injusta. Lo que estás diciendo me plantea una pregunta, una inquietud que he tenido toda la vida. ¿Por qué en un territorio tan pobre, que es apenas una provincia, como Venezuela, irrumpe este movimiento? No solamente con capacidad bélica, ¿no?, sino también intelectual. Primero, no éramos tan pobres. Esa es otra leyenda que ha establecido la historiografía positivista, de que esto era una aldea miserable. No, no, no. Mira, a comienzos del siglo XVIII teníamos 18 naves con las cuales exportábamos cacao, que era como el oro de la época, a México, a la Nueva España. La compañía guipuzcoana acabó con eso. Pero de todos modos, había un comercio muy activo. Y en segundo lugar, éramos casi la primera escala de las flotas, las naves, que venían de Europa. Estamos muy bien informados de todo lo que sucedía. Y entonces quizá por eso nuestra independencia antecede a otras proclamaciones. Nos llegan las noticias de lo que está sucediendo en España antes. ¿Se puede hablar de que la independencia fue secuestrada en ese lapso? Sí. Se intentó secuestrarla en la llamada República Oligárquica. Las tierras que repartió Bolívar a los soldados de la independencia fueron adquiridas por usureros. Se repartieron títulos que no eran intransferibles, y entonces esos títulos en poco tiempo fueron comprados por usureros porque estaban en la propia miseria los soldados de la independencia. Bolívar, con una gran indignación, dice: fácil era ver
que esos títulos iban a caer en manos de usureros por menos del 5% de su valor, creando así una enorme deuda para la República y sin favorecer para nada a los destinatarios de esas medidas. Fíjate tú la amarga conciencia que tenía él de cómo se estaba traicionando la independencia a sus espaldas. Y así entonces se fundó una nueva oligarquía terrateniente, en parte integrada por los próceres. José Antonio Páez, con toda su gloria y sus méritos, se volvió el primer terrateniente de Venezuela. Y gran parte de su fortuna quedó después a una amada de él llamada Barbarita Nieves, una mujer muy discreta y muy culta, pero a quien le quedaron gran parte de esa enorme rapiña que hizo Páez con tierras que eran en realidad de sus lanceros de la independencia. Cuando se toca este tema, y con motivo del bicentenario, tema de la independencia, es necesario hablar de Bolívar. Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero que hablemos un poco de la tragedia de Bolívar, que fue un poco la tragedia de la patria durante un largo periodo, ¿no?